Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso del mundo del espectáculo turco. Como siempre les doy la bienvenida a mi canal, su fuente número uno de noticias, rumores y análisis de sus estrellas favoritas. Y hoy, prepárense porque tenemos un tema que les va a encantar. Hoy vamos a desmenuzar una confesión que ha sacudido los cimientos del fandom turco, una declaración que ha resonado como un trueno en las redes sociales y que nos obliga a reexaminar una de las parejas más queridas y añoradas de la televisión, Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis amores, pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque hoy vamos a diseccionar las palabras de Can Yaman y cómo éstas impactan, o no, en nuestra percepción de la relación entre él y la radiante Demet. Prepárense para un viaje a través de los recuerdos, las especulaciones y, por supuesto, mucho pero mucho drama. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, quiero recordarles la importancia vital de su apoyo. Este canal se nutre de su cariño, de sus likes, de sus suscripciones. Si disfrutan de este tipo de contenido, si se deleitan con las noticias frescas del mundo del espectáculo turco, si vibran con los dramas, los romances y todo lo que tenga que ver con esas estrellas que tanto amamos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y por favor, regálenme un like si les gusta lo que hago. Su apoyo es mi mayor combustible, mi mayor motivación para seguir trayéndoles contenido de calidad, lleno de información y, por supuesto, mucho entretenimiento. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al meollo del asunto. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos. Recientemente el apuesto actor ha hecho unas declaraciones que han desatado una tormenta de reacciones en las redes sociales y entre los leales fans de la icónica pareja que formó con Demet Özdemir. ¿De qué confesión estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de un contundente, me equivoqué. Demet tenía razón. Sí, mis queridos chismosos, así como lo oyen. Can Yaman aparentemente ha reconocido públicamente que en algún momento crucial, no estuvo de acuerdo con algo que Demet planteó, defendió o incluso advirtió, y que el implacable paso del tiempo le ha dado la razón a ella. ¡Boom! Esta declaración, obviamente, ha provocado una explosión de especulaciones y análisis sobre a qué se refiere exactamente el actor. ¿De qué se equivocó Can? ¿Qué visión, intuición tenía Demet que él no lograba ver en ese momento? ¿Qué decisiones tomó él, ignorando quizás el consejo de ella, que ahora lamenta? Para entender mejor el contexto de esta confesión explosiva, es fundamental recordar la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos saltaron a la fama internacional, catapultados al estrellato gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, una encantadora comedia romántica que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. La química entre Can y Demet era palpable, innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron perdidamente de su dinámica, de esas miradas cómplices que parecían decirlo todo, de esa conexión que trascendía la ficción. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse. Muchos empezaron a creer, y a desear con todas sus fuerzas, que su apasionado romance en la pantalla se extendiera a la vida real. Durante la emisión de la serie, Can y Demet, de alguna manera, alimentaron las esperanzas de sus seguidores más fervientes. Se dejaban ver juntos fuera del set de grabación, compartían mensajes llenos de cariño en las redes sociales, e incluso se especuló con la posibilidad de un noviazgo secreto, un romance que se cocinaba a fuego lento lejos de los flashes y las cámaras. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente que estuvieran juntos. Mantuvieron un halo de misterio alrededor de su relación, dejando que los fans interpretaran las señales a su antojo. A medida que la serie llegaba a su inevitable final, la relación entre ellos se fue enfriando, al menos públicamente. Dejaron de interactuar en las redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos, y finalmente cada uno tomó su propio camino profesional y personal. La ruptura, aunque nunca confirmada explícitamente, fue un golpe bajo para los millones de fans de la pareja. Muchos no lograban entender qué había pasado, porque la magia que veían en la pantalla no se había traducido en una relación duradera. Surgieron rumores de todo tipo, celos profesionales, diferencias creativas irreconciliables, presiones abrumadoras de la fama, interferencia de terceros, etc. Lo cierto es que con el paso del tiempo, tanto Can como Demet rehicieron sus vidas sentimentales.
Demet encontró el amor y se casó, aunque posteriormente se divorció, demostrando que había cerrado ese capítulo de su vida junto a Khan. Él, por su parte, también ha tenido otras relaciones y se ha enfocado en su carrera. Entonces, ¿a qué viene esta confesión tardía de Khan, después de tanto tiempo? Aquí es donde la trama se complica y la cosa se pone aún más interesante. Las especulaciones apuntan a varias direcciones posibles, cada una más intrigante que la anterior. Algunos creen que se refiere a una diferencia de opinión fundamental sobre la dirección que debía tomar su carrera profesional. Tal vez Demet, con su visión más clara y perspicaz, le aconsejó tomar un camino que Khan inicialmente rechazó, tal vez por orgullo, por testarudez o simplemente por no ver las cosas como ella las veía, pero que con el tiempo se dio cuenta de que era el correcto, el que realmente le convenía. Quizás Demet le advirtió sobre un proyecto que él aceptó y que luego resultó ser un fracaso, o viceversa. Otros creen que la confesión se refiere a aspectos más íntimos y personales de su relación. Tal vez Demet intentó advertir a Khan sobre ciertas personas en su círculo social, amigos o allegados que no eran sinceros, que tenían malas intenciones o que no eran beneficiosos para él, pero él no quiso escucharla en ese momento, cegado quizás por la confianza o por la amistad. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, Khan se da cuenta de que Demet tenía razón y que él se equivocó al no confiar en su criterio, en su intuición femenina. Quizás Demet vio venir problemas en su relación que él no quiso ver o no supo cómo abordar. También hay quienes piensan que la confesión podría estar relacionada con la forma en que manejaron la intensa presión mediática y las altísimas expectativas de los fans durante la emisión de Erkencicus. Quizás Demet quería mantener su relación más privada, lejos del escrutinio público, mientras que Khan era más abierto a mostrarse con ella, quizás buscando alimentar la fantasía de los fans o simplemente porque no era consciente de los riesgos que implicaba tanta exposición. O tal vez Demet tenía una idea más clara de cómo gestionar la atención del público y Khan no supo escuchar sus consejos, lo que provocó tensiones y malentendidos entre ellos. La verdad es que, como diría mi abuela, nadie sabe lo que hay en la olla, solo el cucharón que la menea. No lo sabemos con certeza. Khan no ha dado detalles concretos sobre a qué se refiere exactamente con su confesión. Ha dejado la puerta abierta a la interpretación, lo que ha alimentado aún más el debate y la especulación. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que sus palabras han reavivado el interés del público en su relación con Demet y han generado un debate apasionado sobre si el tiempo realmente cura todas las heridas y si es posible reconocer los errores del pasado, incluso después de años de silencio. Más allá de las especulaciones y los rumores, creo que lo más importante de esta confesión es que demuestra que Khan tiene la humildad de reconocer sus errores y que valora la opinión de Demet, incluso después de tantos años. Es una muestra de madurez y de respeto hacia una persona que fue importante en su vida, una compañera de trabajo que compartió con él momentos inolvidables y que quizás lo conoció mejor de lo que él mismo se conocía. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas y que, aunque su relación no haya funcionado como muchos fans esperaban, ambos han logrado construir carreras exitosas y han encontrado la felicidad en otros ámbitos de su vida. No podemos aferrarnos al pasado ni vivir de fantasías. Es importante celebrar el presente y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En definitiva, la confesión de Khan Yaman es un tema que da para mucho análisis y debate. No sabemos con certeza a qué se refiere exactamente, pero sí sabemos que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado el interés del público en su relación con Demet Özdemir. Ha abierto una ventana al pasado, permitiéndonos reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las relaciones que construimos y la importancia de aprender de nuestros errores. ¿Y tú, mi gente hermosa, qué opinan de esta confesión? ¿Creen que Khan está intentando reconectar con Demet? ¿O simplemente está reconociendo un error del pasado, buscando cerrar un capítulo de su vida? ¿Creen que Demet responderá a esta confesión o preferirá mantener el silencio? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus opiniones y saber qué piensas sobre este tema. Quiero saber si eres @Team Yaman, @Team Demet o @Team Neutral. Para concluir, recordemos que Khan ha confesado que Demet tenía razón en algo y que él se equivocó. Esta confesión ha reavivado el interés en la relación que ambos tuvieron y ha generado especulaciones sobre a qué se refiere exactamente Khan. Independientemente de la verdad, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido carreras exitosas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que no olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que pasó? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Chao, chao.